Bienvenidos a Negocios Chidos, el podcast y la comunidad donde exploramos las ideas, estrategias y por supuesto tenemos a las personalidades que transforman de manera positiva los negocios en México. Hoy hablaremos un tema que pocas veces se asocia con los negocios, pero que está detrás de las grandes alianzas y los grandes eventos, la hospitalidad y por supuesto la comunicación. Esto es Protocolos. Nuestro invitado lleva más de 24 años enseñando y aplicando estas disciplinas en México y América Latina. Ha acompañado a líderes, instituciones y empresas para que cada evento, cada encuentro, cada gesto proyecte confianza, respeto y reputación. Es presidente nacional de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, maestro en comunicación social y política y uno de los grandes referentes de las ceremonias, los eventos y los protocolos. Reciban y conozcan con un fuerte abrazo a Felipe Reyes. Pues muchas gracias. Ya con esta presentación ya me deja sin palabras. Ya con eso terminamos. Gracias. Listo, corte. Nos vemos pronto. Ya hemos intentado hacer este episodio como en 2 ocasiones o 3. Esta es la tercera ocasión. Es el mundo de los eventos. Es el mundo de los eventos, pero bueno, pues los protocolos, ya saben, hay que respetarlos. Y hoy justo estábamos aquí entendiendo cómo la estrategia, la comunicación y la tarea que tú haces todos los días genera grandes estrategias en los proyectos y en los eventos. Platícame, mi querido Felipe, ¿cómo iniciaste en este proyecto, en esta carrera de comunicación y protocolos? Pues muchas gracias antes por el espacio, Néstor. Y fíjate que decías algo bien importante, que luego son temas que parecen que no existen, pero ahí están presentes. Y tampoco es que los hubiéramos descubierto. Pues ya hay gente que antes se lo ha trabajado. Pero luego parecen que se dan solos o por propia naturaleza, y no, lo cierto es que esto es de estudio. Yo empecé, en realidad yo estudié hotelería y turismo, ¿no? Después de ahí algunas dificultades con la familia, de ¿por qué estudias eso? ¿Y vas a viajar y vas a atender camas o qué? Yo, no, creo que no. Pero lo que me llamaba la atención de esa carrera en particular era el tema del servicio, ¿no? Era el tema de ayudar a los demás, el tema de la hospitalidad. Y después ya mi carrera me llevó justamente a trabajar en un recinto ferial, en Poliforum, donde me tocó organizar exposiciones. Aunque yo empecé vendiendo stands, ¿no? Y era algo que en su momento yo odiaba, y me chocaban las ventas. Porque a veces tenía que vender a pesar de que no estaba convencido de las cosas, ¿no? Y entonces ahí empecé como quizás sin darme cuenta a entender cómo poder vincularme y conectarme con la gente con la que estaba a punto de hacer un negocio. Y por supuesto, para negocios y negocios chidos, pues tiene que ver con una rentabilidad, ¿no? Con una recuperación de la inversión, porque por más ganas que le quieres echar, al fin de cuentas, si no estás retribuyendo o ganando algo, no es un negocio chido, ¿no? Por supuesto. Como tal. Pero hay elementos que ayudan a convencer a las personas para que tomen una decisión mucho más consensada. Entonces aquí entran temas de relaciones públicas, tienen temas de etiqueta, ¿no? Oye, si voy a platicar con una persona que normalmente anda con una vestimenta muy relajada y yo voy de traje y corbata, eventualmente lo voy a impactar. Por hoy. Sí, o lo voy a dejar de lado, pues, y no va a haber como esta comunicación. Y son detalles que sí cuentan a la hora de cerrar negocios. Entonces, bueno, Poliforum me permitió ir viendo esta parte, pero también doy el salto a hacer exposiciones de gran formato, algunas hasta especializadas, y me tocaba llevar también la relación con los gobiernos para el tema de las inauguraciones. Oye, que quiero que venga el presidente de la República. Ay, pues qué padre, pero implica todo un cambio, un evento dentro de otro gran evento. Oye, que venga el alcalde, el gobernador. Entonces, sin mucho conocimiento en ese momento, pues empecé a investigar y me di cuenta que había un potencial bien interesante. Y más que el potencial, a mí me gustaba mucho esa parte, ¿no? Como de analizar todos los escenarios y tratar de prever situaciones que pudieran ser complicadas para que no lo fueran en su momento y que el evento tuviera este realce que estábamos buscando. Después te da la oportunidad de irme al gobierno del estado de Guanajuato, donde me voy al Fórum Cultural, en ese momento que estaba por abrirse en el 2006, y entro al área de relaciones públicas, donde pues ya tenía que hacer lo que había hecho quizás de una forma muy empírica antes, de una forma mucho más técnica. Y ahí fue donde terminé de entender que al fin de cuentas todos hacemos protocolo, ceremonial y etiqueta, nada más que a veces no lo llamamos así o lo vemos de forma diferente. Ya sea porque tenemos que hacer un evento institucional con la presencia del gobernador o con la presencia de un secretario o con empresarios que iban a ver si podían patrocinar o apoyar o hacer un donativo. Entonces, toda esa parte me fue llevando al mundo de los eventos, que nunca me desconecté en realidad, porque si bien es cierto, en Poliforum hacía exposiciones tanto especializadas y de consumo,
pues en el mundo del arte y la cultura me tocaba hacer eventos artísticos de gran nivel, ¿no? De una ópera, un concierto en la Calzada de las Artes, una junta para difundir los logros del evento, ¿no? Entonces, toda esa parte me fue llevando y empecé a investigar, empecé a estudiar, empecé a empaparme en el tema. En México, en el 2000, pues se hablaba de eventos y era como la moda, pero el protocolo todavía no estaba tan en tendencia, ¿no? Y entonces, bueno, eso ha cambiado un poco con los años y es lo que me tiene justamente ahora, ¿no? Este camino que me llevó desde tomar la decisión de estudiar turismo y hotelería por el tema del servicio al día de hoy que estoy ya aquí sentado frente a ti. Qué gusto saber eso, mi querido Felipe. Oye, mucha gente asocia este término de protocolo con rigidez y formalidad, y tú lo planteas como una herramienta humana y estratégica. A ver, platícame cuál es esta diferencia. Explícame la diferencia. Lo cierto es que es una gran realidad que mucha gente tiene este concepto erróneo del protocolo. Y un tanto es erróneo porque así se ha hecho saber por mucho tiempo, ¿no? El protocolo siempre se ligaba quizás a la parte de las grandes monarquías, ¿no? A las casas reales que en México no tenemos, en América Latina no tenemos. Bueno, tuvimos un emperador en México, recordemos que obviamente quiso instaurar esa parte, pero no le alcanzó el tiempo. Y también luego se piensa que el protocolo solamente es para los grandes gobiernos, ¿no? Pero una empresa, cuando tiene una junta de accionistas, tiene que acomodarlos en función de criterios establecidos. No es como vayan llegando, que luego lo hacemos en la parte social. Pues como vayan llegando, se sienten en la mesa. Pues no, porque al fin de cuentas, los accionistas, que pueden ser iguales, ¿no? Cada uno tiene un valor diferente en función de su nivel de aportación, de su toma de decisiones. O el tema del ceremonial, de cómo hacemos las cosas. Y en los últimos años, hablando de unos 5 o 10 años, se ha hecho un poco más accesible el tema del protocolo, porque lo estamos viendo ya de una forma como comunicación y no como un elemento accesorio, ¿no? En realidad, todo lo que hacemos tiene que ver con protocolo, ¿no? Desde a quién saludas primero, cuánto tiempo le destinas, dónde lo acomodas, cómo cuidas los espacios para que se comunique lo que tú quieres dar a entender. Y entonces se ha dado como una democratización, ¿no? Del término del protocolo. Sin embargo, todavía sigue habiendo ciertas resistencias porque mucha gente piensa que el protocolo tiene que ver solamente con la parte de etiqueta, ¿no? Oye, ¿cómo el protocolo para comerse unos camarones, ¿no? Que eso en realidad tiene que ver con buenas maneras, con etiqueta, pero el protocolo tiene que ver con formas y con fondos, ¿no? Y entonces, cuando tienes más claro de esa manera, te das cuenta que una empresa que aunque sean 10 personas, también tiene impacto. Una universidad donde hacen graduaciones, pues tiene también usos del protocolo. Un gobierno, ni se diga, ¿no? En la parte social, en Navidad, ahora que estamos próximos eventualmente las familias mexicanas que celebran el rito católico religioso y que se hacen la cena de Navidad, en la cabecera de la mesa, ¿no? Se sienta alguien siempre. O sea, no es un tema de sorteo, es un tema cultural de tradición, ¿no? Oye, ¿quién se sienta en la cabecera? Ah, pues el papá. ¿Y por qué el papá? Hay una regla, ¿no? Pero es una tradición. Entonces, desde ahí empezamos a ver como esta incidencia del protocolo. Entonces, todo este tipo de cosas, lo que hemos trabajado con los años, no solamente yo, sino muchas personas en el país, pues han hecho que ya el protocolo se entienda como una herramienta de comunicación, ¿no? Para lograr que los objetivos se cumplan, sean desde una asociación, una cámara, una empresa, una dependencia, hasta una ONG, ¿no? Para que el evento, sea cual sea, camine por el camino correcto. Estén en el mejor. Y hablando de eventos, hasta actividades, porque este mismo encuentro que tenemos tú y yo, claro, a eso iba. Tiene un elemento de ceremonial, tiene un elemento de protocolo, ¿no? Técnicamente, en temas de protocolo en precedencias, que es una aplicación del protocolo, te dice que la persona que está a la derecha, ¿no? La persona invitada, ¿no? Y quien está, donde estoy yo, por ejemplo, tendría que ser la persona de mayor relevancia pero hay un tema de cortesía, una sesión. Entonces tú, desde tu propio poder, puedes determinar, le voy a ceder ese lugar a Felipe, ¿no? Para que esté en el lugar que a mí me corresponde, porque no voy a dejar de ser quien soy simplemente por una cortesía o una atención. Entonces son detalles que parecen mínimos, pero a la hora de ver las cosas desde afuera, te das cuenta de que hay algo que está ahí estructurado, ¿no? Okay. ¿Por qué yo estoy a la izquierda o por qué estoy hasta la orilla, hasta el final después de 10 personas, ¿no? Porque les caigo mal, porque no tengo tanto el poder, ¿no? Entonces hay varios criterios que tenemos que entender para saber por qué es lo que estamos haciendo. Y te digo, no solamente en grandes eventos, porque lo pensamos, sí, claro, un informe de actividades con 5,000 personas, no, siempre hasta una cena de Navidad en la empresa tiene que ver con este tema de ceremonial, protocolo y etiqueta. Excelente, muy bien. ¿Has trabajado con gobiernos, con universidades, con empresas? ¿Cuál ha sido tu aprendizaje de colaborar con estos entornos tan diversos? Supongo que hay gran diferencia entre uno y otro, pero tu aprendizaje.
Creo que ¿Cuál ha sido? lo que más he aprendido es que a tener argumentos para las cosas, ¿no? Luego en México hacemos las cosas porque así se hacen, pero no tenemos claro la razón, ¿no? O la justificación. Y tanto sea para un gobierno con los que he trabajado, para una cámara, una asociación, entender que lo que quieren comunicar es mucho más fácil cuando haces que esa comunicación se perciba a través de un acomodo, a través de unas palabras que vas a mencionar en qué momento. Ahora, hace rato antes de iniciar hablábamos de la inteligencia artificial, ¿no? Y ahora te ayuda mucho porque tú puedes decir, a ver, voy a dar un gran discurso para 5,000 personas, de las cuales 400 de ellas son empresarios de alto nivel. ¿Qué palabras tengo que utilizar? ¿En qué momento tengo que saludarlos? ¿A quién primero? ¿A quién después? ¿No? Oye, voy a poner símbolos patrios, sí, pero ¿por qué? ¿En qué lugar van? Entonces, toda esta parte las vas poniendo. Pero si no tienes argumentos para defender tu razón, ¿no? A fin de cuentas, terminas donde iniciaste. Alguna vez, en un curso de protocolo que tomé con un maestro de España, me decía él que él tenía identificados cerca de 220 criterios de ordenación. ¿Qué es un criterio de ordenación? ¿Cómo nos acomodamos en una mesa, en un presidium? Y dice, ¿por qué tantos? ¿No? Yo ubico 20, 30 lo mucho, ¿no? Porque cada persona que llega a un evento pone su propio criterio de ordenación. Y es cierto, o sea, si está justificado, está argumentado y abona a la comunicación del evento, pues puede ser válido. Entonces, pero lo que he aprendido es que si hacemos muchas cosas por dinámica, por mecánica, pero no necesariamente por entendimiento y por comprensión. Y entonces, con los gobiernos, con las cámaras, sobre todo con los gobiernos, luego a veces dejamos de tener algo bien claro, que no trabajamos para los propios compañeros, trabajamos para la ciudadanía, y la ciudadanía en un evento es más importante que el propio titular de una dependencia, ¿no? Porque a fin de cuentas, y eso lo aprendí con la práctica, el que es funcionario va a terminar o dejar de serlo en 3 o 6 años, ¿no? El ciudadano va a serlo toda su vida, ¿no? Por supuesto puede ir escalando, pero nos debemos a ellos. Entonces, hasta ese reconocimiento de este papel que juega, pues lo tienes que plasmar a la hora de una actividad, de un evento, para que se reconozca el valor del ciudadano y no solamente pase como un elemento complementario. Sí, siendo el protocolo una herramienta de comunicación, y la comunicación basada en nuestra cultura y nuestras tradiciones, por supuesto, debe de tener ese enfoque y esa determinación dependiendo de la comunicación, el lugar donde estás, la cultura en la que estás. Y lo vimos con la pandemia. Con la pandemia muchos eventos, ¿no? Hasta que eran en línea, pues se dieron cuenta, uno, que tenían que hacer presiones más cortos, ¿no? Intervenciones más precisas. Claro. Y volvimos desafortunadamente otra vez a las prácticas anteriores, donde tienes a 10 personas en un presidium, cada una habla 8 minutos, estás hablando de 80 minutos, y desafortunadamente no son 80 minutos de cosas nuevas, ¿no? Generalmente son 70 minutos de repeticiones, ¿no? Y darle la vuelta a las cosas, y 10 minutos. Ahora, si lo ligas con economía de la atención, te das cuenta que la gente nada más le pone atención a los primeros 10 o 15 segundos de una intervención, y después se desconecta si no hubo un enganche, ¿no? Entonces, toda esa parte, aunque parece que no nos corresponde a nosotros, sí es importante, porque si yo, por ejemplo, trabajo para un gran empresario y le toca hablar después de 8 personas, siendo 10, pues yo sé que las personas que están como parte de la audiencia, del público, van a llegar bien cansadas, van a escuchar lo mismo. Entonces tengo que entender hasta para saber, hoy, ¿sabes qué? Aunque es la persona de más relevancia para la empresa, quien está presente en ese presidium, pero mejor me interesa que esté en los primeros 3 o 4 lugares de las intervenciones. Oye, ¿pero por qué? Porque sé que la atención va a estar más fresca, aunque no sea de los últimos que cierre, ¿no? Entonces, todo este tipo de detalles es lo que cuidas desde el área de protocolo y ceremonial. Y que pocas veces se ve. Que pocas se ves. O es que quizás sí existen, pero se cumplen. Que se ignoran. Exactamente, porque algo que me dicen, oye, está muy bien lo que me enseñas, pero ¿cómo le hago para que lo lleven a la práctica? Pues hasta ahí también tú entras. El tema es hacerle saber a tu autoridad o a tu empresario, a la persona que toma la decisión, pues a fin de cuentas el afectado no solamente eres tú, sino a lo que representas, ¿no? Porque es también algo que enseñamos en protocolo. Cuando yo hablo, no hablo a título personal, hablo en función también de lo que yo represento. En ese momento represento quizás a la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, o represento al lugar donde trabajo. Entonces, si fallo yo, desafortunadamente no se queda solamente conmigo, claro, ¿no? Se queda con todo, ¿no? Entonces, en un gobierno, pues peor. Obviamente. Oye, yo te conozco de vernos en decenas de eventos, por no decir centenas, pero en decenas de eventos. Y pues eso me hace saber la gran experiencia que tiene Felipe. ¿Cuál ha sido el momento más simbólico, retador, que has coordinado y que marcó esta diferencia en los detalles? Yo creo que hay dos. Uno a nivel privado, cuando estaba en Poliforum León, me tocó organizar la expo del rally mundial, ¿no? Toda esa parte
comercial que se colocaba en el vestíbulo del Poliforum, ¿no? Donde teníamos que mediar entre el comité organizador del rally y el propio Poliforum, ¿no? Pues, a fin de cuentas, negocio chido, buscaba rentabilidad de la renta del espacio. Claro. Y los propios expositores, ¿no? Y entonces, cuando yo, después de muchos años de renegar de las ventas, ¿no? Me doy cuenta que pude vender varias cosas. Pero además ahí pasó algo interesante. No voy a dar muchos detalles por temas de... Pero había una llantera oficial de la competición y entonces, como no había limitantes y no había indicaciones de que no podías meter a nadie más parecido, ¿no? Del sector, entró otra llantera al área comercial y entonces un día antes de inaugurar nos pide la gente de la organización, oye, quítalo, sácalo. Y entonces ahí te das cuenta pues que al final del día pues tienes que tomar decisiones y a veces apechugar, ¿no? Y entonces hacerlo de la mejor manera posible porque el rally se iba después de un par de días y el cliente se quedaba aquí con nosotros, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo lo manteníamos atentos y a tantos con nosotros? Y otra parte que creo que también me marcó mucho fue cuando se inauguró lo que fue el Fórum Cultural Guanajuato, que en su momento fue el Centro Cultural Guanajuato. Yo venía, para ponerlo más claro, el 29 de agosto estaba trabajando en Poliforum. El 1 de septiembre ya estaba trabajando para Gobierno del Estado, para el recinto ferial. Me dijeron, para el recinto cultural, perdón. Y me dicen, pues se toca coordinar con Avanzada, con el Estado Mayor Presidencial, el tema de la inauguración. Dije, pero yo, o sea, así como... Y entonces ahí me di cuenta que había muchas cosas que yo no tenía listas, ¿no? Que no teníamos preparadas. Y algo que aprendí del Estado Mayor Presidencial en ese momento es que a ellos no les interesan las excusas, les interesan las soluciones, ¿no? Y nos pasó el caso de, oye, tengo invitados que no traen invitación, pues no entran. Oye, pero es que es la empresa más importante de la ciudad, no entra. ¿Pero por qué? Porque en ese caso cuidamos más al presidente que al propio invitado. Ya después de dialogar y de convencerlos y de argumentar, ¿no? Por eso entendí que el valor de la argumentación es fundamental. Pues ya se dieron cuenta que, a fin de cuentas, el presidente se iba a ir después de la inauguración, pero nosotros, ¿no? Como dependencia nos quedábamos con los invitados que habían sido rechazados para entrar y seguramente ese desdén, ¿no? Que fue por ellos porque no llevaban la invitación, se hubiera quedado para nosotros en los siguientes años. Afortunadamente todo salió muy bien, pero fueron dos eventos muy distintos entre sí, pero al fin de cuentas, donde los argumentos fueron la clave para salir adelante con las situaciones adversas, ¿no? Qué buenos retos. Sí, sí, sí. Qué buenos retos. Oye, Felipe, hoy vivimos en un entorno donde todo cada vez comunica más. Todo como lo que dices o lo que no dices comunica. Y están... pues las plataformas digitales hoy como los nuevos medios de comunicación. ¿Cómo debemos nosotros, quien tiene un proyecto de emprendimiento, quien tiene una empresa, quien tiene una marca personal, cómo deberíamos de adaptarnos a estas nuevas plataformas y, por supuesto, cómo dirigir nuestros protocolos? Fíjate que ahí lo abordaría primero desde las relaciones públicas, ¿no? Y algo que he aprendido es que, si bien es cierto, lo mencionas, la marca personal es muy importante. La marca personal no solamente es de nosotros, sino lo que hacemos por los demás en realidad, ¿no? Y cuando tienes claro quién es tu audiencia y qué es lo que quiere, ¿no? Qué es lo que está buscando solucionar o satisfacer, es mucho más fácil entender que tu comunicación tiene que ser alineada a eso. Pero luego tienes que cuidar las palabras y tienes que cuidar los contextos, el momento, ¿no? Leía a un especialista que dice que la IA, ¿no? No es una etapa, en realidad es una era. Así como tuvimos la era de bronce, la era de piedra, vamos a tener la era de la IA, porque en realidad está cambiando todas las cosas, ¿no? Y entonces platicábamos, ¿no? Oye, yo puedo hacer un guión para dirigirme a mis asociados, a mis clientes, a mis consumidores a través de las redes sociales. Sí, te lo puede dar cualquier inteligencia artificial, pero al final de cuentas esta sensibilidad de saber qué es lo que quieres comunicar y cómo lo vas a comunicar y en qué momento lo vas a comunicar, no te lo da ningún momento, ninguna aplicación, ninguna herramienta digital. Y desde el protocolo, ¿no? Tiene que ver entonces cómo hago yo esa puesta en escena para que el mensaje se comunique. Si yo quiero comunicar, por ejemplo, se dio mucho en el tema de la pandemia, donde hubo muchas empresas que tuvieron que cerrar o que disminuir sus operaciones y con ello despedir a muchas personas. Luego el mensaje que daban los directivos lo daban en las grandes empresas, ¿no? Donde se vean la opulencia, el lujo, ¿no? Y dices, a ver, si me hablas de austeridad y tu mensaje lo das en una oficina en la colonia más cara del país, pues como que no hay consistencia con lo que tú quieres decir, ¿no? Y entonces, desde el protocolo, no es que seamos todólogos, ¿no? Pero sí dice, a ver, tu mensaje está muy bien redactado, está muy bien hecho, pero la puesta en escena
las intervenciones tienen que ser así, así, para que lleguemos a comunicar muy bien. Y aún así, desafortunadamente, habrá una posibilidad de error, ¿no? Y más con estos tiempos tan convulsos. Que yo siempre digo en mis asesorías, al final de cuentas tenemos que determinar quiénes son nuestros clientes usuarios, pero no podemos dejar de lado a los demás que no lo son. Y ya sea por un tema de mercadotecnia, que a lo mejor en 5 o 10 meses se hacen clientes o no, pero también es parte de esta audiencia que nos sigue y que nos puede defender. Entonces, cuando ves todo alineado, ¿no? Por eso los eventos son luego bien importantes. Oye, lo decías hace rato que nos veíamos en muchos eventos, porque los eventos es una forma de comunicar en vivo muy efectiva, ¿no? Pero también muy peligrosa, porque si el momento no lo aprovechas, ya el primer impacto lo perdiste, ¿no? Y entonces todo este tipo de contenidos, todo este tipo de visiones te hacen que justamente desde quienes hacemos protocolo ceremonial y etiqueta podamos guiar para que el mensaje se comunique y si usas la plataforma digital sea consecuente con tu medio tradicional, ¿no? Con lo que tú estás viendo, porque luego pasa, ¿no? Oye, es bienvenido a mi evento, ¿no? Y en redes sociales no contestas a nadie, ¿no? Entonces, bueno, es como ese tipo de cosas que no deberían de ser. ¿Cuáles son de los... Empiezo a visualizar una serie de tareas que hacemos y que no hacemos como marcas personal, como emprendedores o como empresarios. Y me viene a la mente pues la cantidad de cosas que he hecho mal en este camino de poder comunicar correctamente. O que puedes mejorar, en realidad. O que puedo mejorar, exactamente. Pero ¿cuáles son los errores que tú has notado que en específico las empresas cometen? Fíjate que con las empresas pasa algo bien interesante porque luego muchas de ellas son parte de grandes cámaras y asociaciones. Pero a veces pasa, por ejemplo, que va un representante de la empresa y se inserta en un grupo de gobierno, en un grupo empresarial. Pero a veces no sabe a lo que va, ¿no? Y no sabe cuál es su papel que tiene ahí. Entonces son cosas que tienes que saber investigar. A ver, si voy a participar en un panel de expertos, ¿qué se espera de mí y qué se espera de mi empresa? ¿Cuál es el lugar que yo voy a ocupar? Porque desde ahí se ve el poder, un poco el protocolo, ¿no? Dicen algunos especialistas como Norbert Elias, dice que el protocolo es la significación del poder, ¿no? Y no el poder desmedido ni descontrolado, simplemente es, si yo quiero decir que soy la mejor empresa, pues tengo que hacer que lo que yo diga se vea en los eventos, en la comunicación, en el trato, en la cortesía. Y entonces, si ese poder no se percibe, el poder no existe, por lo tanto, ¿no? Tiene que ver con ese tema de cosas. Ok, a ver, te voy a plantear un suceso y me dices cómo estuvo, porque yo lo viví. Me invitaron a un desayuno en una asociación y me invitaron a la mesa del presidium. ¿No? A la mesa de honor. A la mesa de honor. Que todos lugares son de honor, pero en realidad es también hasta la gente nos gusta sentirnos ahí, claro. De entrada, a mí esos eventos no soy tan fan porque de entrada todo sucede alrededor de un desayuno. Entonces estás platicando mientras estás echando tu huevito. La atención no le pones. O sea, no siento que tenga mucha relevancia, pero bueno, así sucedió. Entonces fui invitado a la mesa, pero en la mesa había las 5 sillas completamente del lado correcto de la mesa y una quinta donde yo estaba, pero era en la cabecera. Entonces... Y estás en la orilla. En la orilla. Y pues la mesa daba hacia una herradura. Entonces yo me sentía que veía... Para acá, estabas viendo... Así. 360. Y un momento dije, ¿sabes qué? O sea, no me siento cómodo aquí porque estoy como salerito aquí en medio. No puedo ni desayunar ni comer bien, a gusto porque ni todos están platicar, viendo. ni veo para acá, ni veo para allá. Siempre pensé que lo hicieron porque querían sumarme, pero no habían pensado en que cómo iba a estar todo el suceso. Entonces, ya no supe ni cómo decirles, oye, ¿sabes qué? Me voy a retirar a una silla allá a la herradura y para que sigan ustedes con su chorcha y con su desayuno. ¿no? Entonces, me sentí incomodísimo. Y hasta excluido quizás, ¿no? Porque cuando querían incluirme. Exactamente. Ese es un tema bien importante porque a veces las soluciones sí atienden el momento, pero en realidad tiene un impacto posterior, ¿no? ¿Por qué? Porque todo fue por... A ver, vamos, ¿cuánta gente tienes en la cabecera? ¿Cuánta gente te cabe? Me caben 8. ¿Y cuántas tienes confirmadas? Tengo a 6. Perfecto. Entonces vamos a espaciar esas 6 lugares pensando que van a llegar otras 8. ¿no? Y yo me sentí como que me metieron a fuerza. Y dije, no, a ver, tampoco es así. Y a veces tratar de solucionar es peor porque entonces tú quedas en una situación incómoda, ¿no? Ya déjate del lugar que te correspondió porque no es un lugar práctico ni para sentarte, ni para moverte, ni para entrarle con sabor al menudo, ni a la gordita, ¿no? Ándale, entonces, ya como esa experiencia ya no es tan buena. Y fíjate, también a veces parece que no, pero tú, si hubieras tenido que hablar, quizás te hubiera primero pesado ese momento de incomodidad
y luego quizás tu discurso no hubiera sido tan bueno como lo hubieras pensado en otra ubicación. O sea, son cosas que habrá gente que diga, a mí me vale, ¿no? O sea, a mí yo como quiera tengo el autocontrol, sí, pero lo cierto es que todo está comunicando. Y eso tú lo viste, pero también quien estaba del otro lado, ¿no? En los laterales, vieron, este cuate llegó tarde y por eso le metieron el lugar ahí para que se sentara. O es para quedar bien, aunque no le corresponde. Entonces la gente empieza también a sacar conjeturas que no son. Y algo que se pudo haber prevenido desde el principio, de tener más lugares listos para que una persona se sentara. Pero luego también lo voy a poner del lado del asistente, del invitado. O sea, yo hablo ahora mucho, no solamente de lo que tiene que hacer el comité organizador, también lo que tiene que hacer el invitado a un evento, ¿no? Que también tienes que entender que hay un protocolo y un ceremonial y un código de vestimenta. Y lo pongo con el ejemplo de las bodas. Oye, te pido que todos vayan de azul. Ah, claro que no, porque yo soy rebelde y soy disruptivo y voy de rojo. Pues no vayas entonces a la fiesta. Pero me están invitando, claro, pero a ir a una fiesta, a un evento, es firmar un contrato social. Okay. Donde aceptas los compromisos y las indicaciones que tiene la persona que planea todo el evento, porque la persona que planea el evento, y tú eres experto en esto, planea toda la experiencia 360, ¿no? Y implica desde la vestimenta, desde la actitud, desde la hora de llegada. Oye, llega a las 4 de la tarde, por favor, porque a esa hora tenemos la activación tal, y te llega a las 6 y tienes a media sala vacía, porque la gente dice, ay, yo llego como reina y hasta que todos estén, llego. Entonces, todo este tema, cuando también como invitado, también es formativo, es entender que también tienes compromisos a la hora de asistir a un evento, ¿no? Y entonces, desde el básico y más importante de todos, la puntualidad, hasta el saber por qué estás ahí, ¿no? O sea, ¿para qué vas? Y a veces suena triste decirlo, la gente piensa que va porque va a lucir, y no, los que van a lucir en realidad es la gente que está organizando el evento y el objeto que está planeado para comunicar, ¿no? El concepto alrededor del evento, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que hicieron contigo, sí, por supuesto, fueron corteses, fueron hospitalarios, pero quizás en el mundo real no fue lo mejor que pudieron haber hecho. Mejor te acomodo en un lateral y te presento para darte el lugar que te corresponde, pero ya no lo hago más evidente. Hay un video que luego se los voy a compartir en YouTube, donde llegan en ese momento los príncipes de España, Felipe y Leticia, llegan a una recepción en Perú, y el cuate de protocolo del gobierno de Perú solamente le da la mano al rey, al príncipe Felipe, y lo lleva por la pasarela, ¿no? Por la alfombra roja, y a su esposa, en ese momento, princesa Leticia, la mandan por una lateral y pasa detrás de todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando se incorporan todos al pórtico del palacio de gobierno, que es muy bonito allá en Perú, el presidente, para solucionar este desacato y este desdén, vuelve a pasar con la reina por la pasarela principal, y entonces lo hace más evidente que había habido un error, ¿no? En ese momento es, oye, discúlpame, mi gente se equivocó, sigamos adelante con el evento, pero al haberlo hecho más, hacerlo notar, pues la gente vio que hubo un error, ¿no? Entonces son cosas que se quedan. En el caso de que te planteo, hasta hubo una nota diplomática del Reino de España hacia Perú por un maltrato a sus autoridades, ¿no? Okay. Pero en el mundo empresarial puede ser, oye, ¿sabes qué? Aquí parece que no me aceptan, que no me quieren, entonces no voy a hacer negocios con ellos, o voy a hacer negocios, pero no voy a estar yo, voy a mandar a mi segundo, porque al fin de cuentas veo que no hay una atención que corresponda, ¿no? Algo así sentí. Sí, exactamente, ¿no? Oye, Felipe, Negocios Chidos, como ya te había platicado, pues tiene el objetivo de inspirar, proponer y ayudar a quienes quieren lanzarse o quienes están en camino del emprendedurismo o que están con su micronegocio y haciendo todo lo necesario para llevarlo al éxito. Y bajo este enfoque, si un emprendedor, si un microempresario o alguien que tiene una marca personal quiere mejorar su manera de conectar, ¿por dónde tendría que empezar? Tendría por saber claramente a quién quiere llegar, ¿no? A qué mercado quiere llegar. Por ¿no? supuesto. Y ¿Quién es su audiencia? ¿Quién es la audiencia? ¿Cuáles son sus expectativas de esa audiencia y cuál es la forma de comunicar a esa audiencia? Para que en función de eso determine el canal más adecuado. Ya sea redes sociales o ya sea a través de eventos o networking, ¿no? Que vayan viendo, que vayan identificando. Tú lo sabes bien y yo lo sé muy bien, que es un proceso de largo plazo, ¿no? O sea, no es de, sí, no ya publico de un día hoy para otro. y ya mañana ya me conocen y me tienen autoridad, ¿no? Creo que no, la autoridad se gana con el tiempo y con
con la reputación y la credibilidad. Pero cuando tienes claro a quién vas a llegar y sobre todo algo bien importante, que a lo mejor tiene que ver más con el tema de negocios, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué es lo que le vas a ofrecer a esa persona para solucionarlo? Claro. Yo en mi caso muy concreto, a las cámaras y a los gobiernos, no les digo cómo hacer su trabajo porque ellos lo hacen por mucho tiempo y seguramente lo hacen muy bien, pero cómo mejorarlo, ¿no? A través de qué argumentos, a través de qué entendimientos y qué conceptos pueden mejorar lo que ya hacen, ¿no? Para que tengan una mejor acepción y una mejor acepción de lo que están haciendo. Cuando tienes tu propuesta de valor bien clara, entonces ya empiezas a vestir esa propuesta de valor, ¿no? En funciones, si así que te vas al tema de logotipos, de imagen, de página web, pero también algo que yo recomiendo es que sean coherentes y congruentes entre lo que hacen y lo que dicen. Si dicen que son la empresa más puntual del país o del Bajío o de León, pues hasta en sus dinámicas cotidianas lo tienen que ser. Porque no solamente es ser bueno con tus clientes, hasta es ser bueno con tus embajadores de marca, que son tus empleados. Entonces, si te fijas ahorita, meto muchos conceptos que en realidad tendrán que estar todos alineados. Protocolo quizás es uno, ¿no? Que está allá arriba, pero no puedes tratar bien a tus clientes si abajo están mal tus colaboradores, ¿no? Si la cena de Navidad es, ahí están las carnitas y cómanse las que quieran, ¿no? No, claro que no, porque tengo que darles una experiencia que también les impacte, que les reconozca su trabajo a lo largo de 360 años, días, perdón. Entonces, cuando tienes esto claro, empiezas a comunicar y la gente lo percibe, ¿no? Sí me han tocado ir a eventos donde el protocolo general... Es que no haya protocolo. No, es un protocolo, digamos, demasiado sofisticado. Y la gente dentro del evento dice, pues si nunca nos tratan así, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? En lugar de sentirse a lo mejor apapachados, queridos... Se siente fuera de lugar. Es correcto. A mí me pasó cuando era universitario, para tener experiencia en la universidad nos llevaron a trabajar. Bueno, no fue en la universidad, un grupo de amigos nos llevan como meseros a una quinta a la salida de León. Y recuerdo que era una fiesta de una empresa zapatera, si no me equivoco. Eran más de 300 personas, ¿no? Y te imaginarás a todo el mundo que estaba ahí, pespuntadores, maquilados, o sea, todas. Y entonces seguramente la gente de mercadotecnia o de RH dijeron, vamos a darles una experiencia bien padre, ¿no? Y entonces me acuerdo que el platillo era pollo a la cordon bleu, ¿no? Una pasta negra que era como de trufas, alguna cosa así, que seguramente no era trufas, pero no se veía muy padre. Y la gente, cuando les servíamos el platillo, pues como que volteaban a verse entre sí, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que cuando quitamos ya los muertos, ¿no? Los platos ya que no usaron, la mitad de la comida estaba íntegra, o sea, no la tocaron. Entonces yo les preguntaba, oye, ¿qué pasó? Es que no supe cómo comerla. Es que no son sabores que yo estoy acostumbrado. Y a mí me hubiera encantado una taquiza, ¿no? Entonces también a veces, y lo pongo con la analogía que haces, a veces pensamos en un protocolo tan sofisticado, con muchas intervenciones, con mucha ambientación, cuando la gente en realidad quiere solamente un mensaje y la razón de que ese evento exista y qué beneficio le va a tener a él. Párale de contar, ¿no? No quiere LEDs robóticos por todos lados, no quiere 20 intervenciones, no quiere una transmisión a todo el país. Lo que le interesa es que hable la persona que tenga que hablar y que se comunique en los términos que esa persona como audiencia está esperando escuchar, ¿no? Entonces empezaríamos por, ya sabes, quién es tu audiencia. Y ahora, ¿qué hábitos, gestos, qué cosa deberías de empezar a adoptar como... Quiero seguir como en el enfoque de las marcas personales, porque es hoy por hoy una forma de aprovechar tu conocimiento. Y de diferenciarte, además. Diferenciarte y generar un buen negocio, un negocio chido. Entonces, para las marcas personales, ¿cuáles son los hábitos, gestos, cosas que deberían de ser básicas para poder conectar y vincular con sus audiencias, sabiendo que quién es su audiencia ya? Lo segundo, en ese caso, sería ser natural y no tratar de ponerte un disfraz que no te corresponde. Porque yo, por ejemplo, cuando vengo contigo, sé cómo eres tú. Y no te voy a hablar yo desde la autoridad, no voy a venir de corbata. Por supuesto, tampoco voy a venir de pants porque no es mi estilo, ¿no? Si lo fuera, seguramente tú lo reconocerías, ¿no? Y siempre me has visto generalmente así, sí. ¿no? De blazer. Pero si viniera hoy de frac y viniera acá con una postura que no es, la gente lo reconoce, ¿no? Porque esa parte es la coherencia y la congruencia son fundamentales. Entonces, ya una vez que ya sabes a quién vas a llegar, es cómo seguir siendo tú y hacer una mímesis con la persona que está a un lado, ¿no? Okay. Que te hagas igual, ¿no? Dicen que la similitud genera confianza, ¿no? Entonces, si voy a un evento donde van a estar los empresarios del sector moda,
seguramente su vestimenta, su estilo, su comportamiento, su lenguaje, sus experiencias van a ser muy distintas a las que alguien que está en el sector del diseño industrial, ¿no? Del diseño, ¿no? Entonces, cuando te entiendes este papel que vas a jugar, es mucho más fácil conectar con la gente. Pero también serlo honesto, o sea, esta parte, y voy a rescatar un término que es el de autoridad, ¿no? La autoridad te la ganas no porque alguien dice que eres bueno, sino porque la gente lo reconoce y lo ha visto a lo largo de los años, ¿no? Por eso digo que no es un trabajo rápido, es un trabajo que te lleva tiempo. Y si lo dejas de plantar o si lo dejas de regar como una plantita, lo pierdes. Y te cuento algo, yo en su momento tenía, digamos, una etapa quizás no tan buena como la que tengo ahora, pero por temas laborales no la pude mantener, ¿no? Cuando la quise volver a retomar, me costó muchísimo trabajo y en realidad fue empezar, no de cero, pero sí quizás del 10, ¿no? Para llegar al 100 nuevamente. Entonces es algo que tienes que mantener todo y ser coherente. Y la tercera cosa que yo podría decir es entender cuáles son las nuevas motivaciones de las personas para tratar que con tu experiencia y tu conocimiento puedas ayudar. Yo algo que hago ahora mucho en mis escritos, y lo compartí hace un par de semanas contigo, es que antes yo compartía desde un punto de vista quizás de autoridad qué es lo que deberías hacer, ¿no? Porque eso ya lo aprendí con los años y con la experiencia y con las caídas, ¿no? Yo antes tenía cabellera como tú, pero por el estrés y mis errores se me fue cayendo. Pero ahora comparto mis errores, justamente, oye, en un evento, si no cometas esto, como me pasó a mí, tal. Entonces, me pongo en el lugar de la persona que me está leyendo, que me está escuchando. Entonces, esta empatía y esta conexión con esa persona genera más relaciones a largo plazo. Y también entender que este es un mundo de transacciones a final de cuentas, ¿no? Que lo que yo hago ahora, que aparentemente puedo no ganar, en realidad me permite, si lo tengo bien estructurado, que me lleva a la tercera etapa, tener una estrategia, ¿no? Estrategia, ¿qué quieres hacer, no? Este año o este semestre o este bimestre, ¿qué quieres lograr, no? Que la gente te reconozca, que la gente te invite a sus eventos, que la gente te invite a que des una conferencia. Claro, si quieres ganar mucho, lo vas a poder llegar a hacer siempre y cuando seas bueno y tengas autoridad. Pero para empezar a cobrar, tienes que dar cosas gratis, ¿no? Entonces, cuando lo haces bien, eventualmente esa inversión que sembraste después te va a dar los capitales. O sea, ser consultor es un negocio chido si lo haces bien desde el principio, ¿no? Si lo haces pensando en dónde te involucras, con quién, también esa parte también es importante. Tienes que saber que con quien te juntes, pues también es lo que tú eres, ¿no? Dicen que es la suma de las 7 personas con las que más tienes contacto. Justo eres tú. ¿Eres tú? El resultado de las 7 personas con las que te juntas. Exactamente. Oye, Felipe, me ha encantado la charla y quiero cerrar con un par de preguntas más. Sobre todo en el papel que uno debe de adoptar cuando sucede una crisis detrás de tu proyecto, de tu marca, en crisis a lo mejor más básicas, pero que todo el día suceden. Un conflicto con algún cliente, una mala entrega de un servicio. Un comentario malo en Facebook. ¿No? ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cuál es el papel que uno debe de adoptar? ¿Cuál es lo que uno tiene que hacer? Ahí yo lo que vivo cuando me ha pasado, porque sí, también me pasa, por supuesto, es no permitir que me caiga el síndrome del impostor. Porque cuando algo malo pasa, generalmente le dejamos de pensar y de tener en cuenta lo bueno que somos, ¿no? Y dices, claro, es que ya se dieron cuenta que no soy bueno en esto, que estoy mintiendo, y entonces lo están reconociendo y dices, espérate, o sea, tienes una base de seguidores, hablando de redes sociales, de 5,000 personas y fue un solo comentario, ¿no? Y entonces, ¿quién fue esa persona que te publicó? En gestión de crisis es justamente este mapeo de audiencias, de públicos. A ver, esa persona que me publicó algo malo en realidad es una persona que vive en Tabasco, ¿no? Y entonces nunca ha comprado ningún servicio, no lo conozco, no tengo nadie en común, seguramente navegando me encontró y como estaba enojado por un tema personal, mostró su enojo. Pero ese es un cliente real, ¿no? Ese tema es porque lo está haciendo público por este canal. Claro. Seguramente dejé yo de escucharlo, de atenderlo, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta que estás dejando de hacer cosas y que suceden. Y la segunda cosa es que no hay que tomárselo personal. Al final de cuentas, una crisis, en todo caso, va hacia el negocio, hacia el producto, no hacia tu persona. Por supuesto que estás conectado con el negocio, con el servicio, pero al final del día, tú vas a seguir siendo quien eres y vas a ser mucha mejor persona si lo logras solucionar, pero te das cuenta que esa crisis o ese incidente, para no llamarle crisis, en realidad fue una muestra de una desatención, ¿no? Ya preocúpate si cada día amaneces con 10 comentarios negativos porque estás dejando de hacer algo que te gusta o que tienes que hacer, ¿no? En este caso. Y la tercera cosa es entender que las dinámicas así son ahora mismo, ¿no? Entonces, estar preparado para saber qué, cómo.
hasta saber elegir las palabras, ¿no? Yo ahora mismo, digo, por supuesto que no es que tenga un control en mi mente, pero sé que hay palabras que no puedo decir, ¿no? No porque sean satanizadas, sino porque pueden ser malinterpretadas, porque alguien puede cortar el clip y entonces hacer modificaciones y ya sabes. Entonces, hasta eso, pensar como más allá de lo evidente, ¿no? Y lo presente, te ayuda justamente a entender que algo que ahora parece inofensivo, en 2 meses puede ser una puerta para un incidente y eventualmente para una crisis, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué es para Felipe hacer las cosas con elegancia? Hacerlas bien y sobre todo hacerlas con sentido, ¿no? Y con argumentos. Pues ahí está. Él es Felipe Reyes. Muchas gracias. Qué gusto tenerte hoy aquí, amigo, en la sala de negocios chidos, que nos hayas dado la oportunidad de del tercer round la tercera es la vencida. La tercera es la vencida, ahí está, sí. Bueno, cuéntales por qué, porque hablamos de la tercera, ¿no? Bueno, porque hemos intentado hacer este episodio, esta es la tercera vez que lo intentamos, pero las 2 primeras lo intentamos en un evento donde la cantidad de audio que estaban muy emocionados, nos mandaron un mariachi. Exactamente, había un mariachi detrás, entonces querían amenizar nuestra conversación, ¿no? No se escucharon para nada y pero lo intentamos. Nos gustó escuchar el mariachi en ese momento. Eso sí, estuvo buenísimo. La verdad. Y bueno, por eso es la tercera, así que ya lo logramos. Ya lo logramos. Muchísimas gracias, Felipe. Y bueno, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Porque estoy seguro que quien no te conoce va a querer buscarte. Sí, estoy como Felipe Reyes Barragán, tanto en Facebook como en LinkedIn y Twitter o X. Y en mi página web es protocoloceremonialetiqueta.com. Ahí van a encontrar tanto mis servicios, algunos consejos, el blog, las recomendaciones para que eventualmente podamos conectar y poder hacer cosas chidas. Y si alguien se quiere vincular también a la asociación. A la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, que en ese caso tiene presencia ahora en ese momento en 5 estados del país y va a estar por abrir otros 3, a través de alargomexico.com, ahí van a encontrar que la asociación, que rápidamente les cuento, es una asociación que aglutina a personas que estamos en relaciones públicas, que luego está para otro podcast, porque al final de cuentas mucha gente que hacemos relaciones públicas no estudiamos relaciones públicas, porque hace muchos años no había carreras de relaciones públicas en el país, ahorita ya las hay. Entonces esa asociación las aglutina, las conjunta, y estamos trabajando para que la gente reconozca el valor de las relaciones públicas, que también se alimenta de eventos, se alimenta de protocolos, se alimenta por supuesto de comunicación, y tenemos una serie de actividades al año, cada uno de los estados. Guanajuato tiene presencia, San Luis Potosí, Querétaro, Quintana Roo, Ciudad de México. Y pueden encontrar información y eventos para que se conecten, para que conozcan otras personas y entonces vayan conectando saberes y conocimientos con lo que hacen en su día a día. Excelente, muy bien, perfecto, Felipe. Gracias, pues nuevamente muchas gracias. Y bueno, a nosotros ya nos conoces, síguenos en todas las redes sociales como Negocios Chidos. Vincula también a través de la plataforma de NAS.io, donde podrás encontrar herramientas de conocimiento para que pueda crecer tu negocio. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.